Bueno, pues vamos a empezar ya. Ya hemos dado 5 minutos de cortesía, así que ya el que se incorpore, pues ya llegará. Bueno, pues nada, daros primero los buenos días a todos por estar aquí, tanto a los que estáis aquí presencialmente como los que estáis por internet, por videoconferencia, que según tengo entendido hay unos 20 ya apuntados. La conferencia de hoy va a consistir iba a tener 3 bloques, pero al final Enrique Sanz no ha podido asistir, desgraciadamente, y bueno, pues él iba a presentar su revista Con Arquitectura, supongo que todos la conoceréis. De hecho, tenéis, no sé si os han entrado incluso ejemplares de, ¿verdad? Sí, ¿no? de uno de los monográficos que hacen, en este caso supongo que sobre forjados, lógicamente, de bovedilla cerámica. Y bueno, pues es una revista muy interesante, es una publicación que la verdad tiene mucha sinergia con nuestra asociación, con Hispalit, porque al final habla de la arquitectura con arcilla cocida. Y dado que la gran mayoría, del 85-90% de los fabricantes de productos cerámicos pertenecen a Hispalit, pues ya os podéis imaginar que la sinergia es total, ¿no?, entre la revista y nuestra asociación. Bueno, pues no ha podido asistir, lamentablemente, pero bueno, comentaremos algo de su revista, concretamente de su página web, que es una revista fantástica de divulgación de la arquitectura con productos cerámicos. En segundo lugar, que ahora es primero, claro, os voy a explicar yo un poco el uso de forjados como bovedilla cerámica, básicamente, ¿no? Tipología de bovedillas, tipología de forjado, comparativa de forjados de bovedillas cerámicas frente a otro tipo de forjados, puede ser de hormigón o de pórex. Y por último, habrá un pequeño bloque de explicación de cómo calcular o cómo introducir en el programa de cálculo trical forjados cerámicos. Bien, pues sin más, voy a empezar. Bueno, no me he presentado, no sé si lo he dicho, soy José Luis Valenciano, soy arquitecto y formo parte del departamento técnico de esta casa de Hispalit. Por supuesto, si tenéis cualquier cuestión que comentar, pues me podéis interrumpir en cualquier momento. A ver. Ahora. Bien. Bueno, pues brevísima presentación. Hispalit, somos la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida. Como he dicho, pues agrupamos a la mayoría de los fabricantes de productos cerámicos de este país, ¿no? Y bueno, pues tratamos de defender los intereses de la cerámica aplicada en el sector de la construcción, y no solo haciendo publicidad de lo estupendos que son los productos cerámicos, sino también pues a través de acciones como esta, de charlas divulgativas, de numerosas publicaciones, programas informáticos, en fin, desde muchos frentes tratamos de impulsar el uso de la cerámica y de ayudar pues a todos aquellos que necesiten su ayuda, ya sea proyectistas, promotores, constructores, que tengan interés en nuestros productos. Y bueno, pues Hispalit, claro, al final es una asociación de productos cerámicos, y como hay muchos productos cerámicos, pues hay muchas secciones, ¿no? Hay hasta 6 secciones, y una de ellas es la del ladrillo caravista, ¿no? Por ejemplo, perdón, ladrillo caravista, la de bovedillas, perdón, la de sección de forjado cerámico. Bueno, la caravista es una sección, igual que puede ser la de teja, igual que puede ser la de marcilla, etcétera. Bovedilla cerámica es una de ellas, y de hecho cada una tiene su propio apartado, su propia web, ¿no? Voy a hacer una breve navegación porque a veces, en lugar de contar cómo es una página web, creo que lo más sencillo es, y más rápido e intuitivo, es entrar en ella y verla. Esta es la página web de... Bueno, hay dos formas de entrar, www.bovedillacerámica.es o a través de la web de Hispalit, en productos cerámicos bovedillas. Al final, ambos caminos llevan a la misma página. Bueno, pues aquí simplemente que sepáis que están en el apartado de fabricantes, pues se pueden ver los diferentes fabricantes de bovedillas cerámicas asociados en Hispalit, con sus diferentes datos, páginas web en las que pincháis y os redirecciona, provincia, los productos que fabrican, productos cerámicos. No, algunas de ellos fabrican bovedillas y otros productos además de las bovedillas cerámicas. Y luego, bueno, pues unas apartados donde se habla de bovedillas, su tipología, sus características técnicas, etcétera. Otro apartado donde se habla de forjados cerámicos, lo mismo, tipos de forjados, en función del tipo de nervio que tiene, ¿no? Si es unidireccional o bidireccional. Y bueno, pues comentarios al respecto de temas que tienen que ver con el cumplimiento del código técnico. Esto luego lo voy a mostrar yo, mucho de este contenido lo voy a mostrar yo en
la charla de hoy. Y luego, bueno, pues un apartado de jornadas técnicas en donde te redirecciona pinchando aquí a todas las acciones formativas o de jornadas técnicas que elaboramos, que potenciamos desde Spalit, que impulsamos desde Spalit, y bueno, pues ahí tienes el link y puedes ver pues todas las que se van a publicar en breve. Y luego, pues un apartado de publicaciones donde pinchando aquí, por ejemplo, te redirecciona a las publicaciones que tienen que ver con bovedillas cerámicas, ¿no? Incluso esta propia presentación que estoy dando hoy, realmente no es esta, es una extendida. Esta que vamos a proyectar hoy es una reducida, pero en la página web, si lo digo porque muchas veces cuando damos conferencias, pues la gente hace fotos a la pantalla, toma notas. No os preocupéis porque toda esta presentación está en la página web, se puede descargar en PDF y nada, no tenéis que tomar notas si no queréis de lo que veis. Y bueno, pues publicaciones de todo tipo que luego voy a comentar, ¿no? en la propia conferencia. Bien, pues esto era simplemente para que vierais la página web, que como digo es más fácil navegar por ella que contar en qué consiste. Vale, ahí, aquí. Bueno, y ya para terminar con la breve presentación de Spalit, de lo que es la asociación, bueno, pues deciros que desde aquí se elaboran numerosas publicaciones, todas ellas están colgadas en nuestra página web, se pueden descargar de forma gratuita y ya os digo que creo que son publicaciones y no solo publicaciones, sino también programas informáticos de todo tipo, que por ejemplo la herramienta Silensys para calcular el cumplimiento del DBHR con soluciones cerámicas, Trical para el tema de forjados, de cálculo de forjados o también de cálculo de muros de ladrillo termoarcilla. Y bueno, pues catálogo de soluciones cerámicas, que supongo que conoceréis, que es una publicación fantástica que habla de todo el cumplimiento del código técnico con diferentes soluciones cerámicas. En fin, tenéis una enormidad de publicaciones y artículos que se pueden descargar. Bueno, pues ya vamos a lo que es la materia en sí, de forjados cerámicos o forjados con bovedilla cerámica. Bien, ¿qué es la bovedilla cerámica? Bueno, pues eso es evidente, todos conocemos lo que es una bovedilla, ¿no? Es una pieza, forma trapezoidal y con gran volumen de huecos, se obtiene por extrusión, la arcilla se pasa a través de un molde, se extrusiona y esa pieza luego se corta, se deja secar y luego por último se procede a su cocción. Se emplea como pieza de entrevigado, tanto en forjados unidireccionales como bidireccionales o reticulares y su misión es la de servir de encofrado perdido. Es decir, actúa como elemento aligerante. También en algunos casos se puede usar como elemento semiresistente o resistente, aunque sí que es verdad que las bovedillas que se fabrican en España no tienen esa condición de resistente. Son elementos de encofrado perdido aligerante y no resistente. Y de hecho esa es la clasificación que establece la norma UNE 15037/3 en grupo de si es o no resistente. Es decir, la bovedilla perdón, aligerante y no resistente, es aquella cuya única función es la de actuar como encofrado perdido. Y, claro, evidentemente, como no tiene función estructural, necesita de una capa de compresión de hormigón por encima de que resista las compresiones. Claro, en toda flexión ahí tenemos tracciones y compresiones, pues esa compresión en la cara superior del forjado tiene que solucionarse a base de una capa de compresión. En las bovedillas que se consideran semiresistentes o resistentes, esas bovedillas ya tienen una participación activa en la transmisión de las cargas desde la bovedilla hacia las diferentes viguetas y además en las que son resistentes, la parte superior, sus alas superiores pueden funcionar como una capa de compresión. Claro, a cambio se le exigiría que la resistencia a compresión de esa parte cerámica sea equivalente a la del hormigón in situ de la obra, claro, que se ha realizado el cálculo. Pero ya os digo que en España las que se fabrican son de este tipo, las que sirven como encofrado perdido y por lo tanto no son resistentes. La bovedilla, según su tipo y formato, pueden tener este aspecto. Digamos que tenemos la que tiene aletas o calces, que es aquella que se utiliza en forjados con vigueta prefabricada, bien sea metálica o de hormigón. Luego tenemos la que no tiene esas aletas, que es la que podemos llamar también, hola, buenos días, la que podemos llamar casetón y claro, pues no tiene esas aletas porque aquí esta se usa para un forjado con nervios in situ, por lo tanto, pues colocarías tus armaduras y hormigonarías in situ. Y luego tendríamos, en caso de forjados bidireccionales, el casetón, que además tendría que ir cegado por sus lados abiertos, por sus huecos, para que pudiera tener nervios en las dos direcciones.
Antes he comentado la que tiene aletas o cáncer, ¿no? Bueno, pues en el caso de que la vigueta utilizada sea de hormigón o sea metálica, pues su forma variará ligeramente de acuerdo a la geometría de la vigueta a la que acompaña, ¿no? Para que el acople entre bovedilla y vigueta sea mejor, ¿no? En el caso de la metálica, pues veis que el calce es mucho menor, dado que el espesor del ala de la vigueta metálica también es menor. Y luego, bueno, pues según sus tipos y formas, podemos encontrar una diversidad muy grande de bovedillas, ¿no? Bovedilla plana, curva, con la curva invertida, el hombro, que es esta parte de aquí, recto, en curva o plano o en chaflán. Y en aquellas bovedillas que vayan a ser colocadas vistas, es decir, que se vayan a quedar vistas una vez terminada la obra, pues incluso se pueden aplicar tratamientos de decoración, un rayado en la rasilla, o bien liso, o incluso pues haciendo figuras como lobuladas, o dejando incluso previsto el taladro para una futura luminaria, o un acabado raspado. En definitiva, al final, estamos aquí mostrando un ejemplo de acabados, pero tenemos, cada fabricante tiene sus propios formatos, sus propios modelos de bovedilla y sus diferentes acabados, y ya es cuestión de investigar y de meterse en cada uno de los, a través de la web, por ejemplo, como os he mostrado, el apartado de fabricantes, ahí tenéis sus web y ahí os derivan para poder ver sus productos y, bueno, pues ahí veréis toda la gama que tienen de acabados o de tipologías. Y también las dimensiones, digamos, no es una dimensión estándar única, digamos que ahí está la más habitual, que es, o la convencional, que es una longitud de entre 60 y 70 centímetros, una anchura de 25 y una altura de 25, pero luego tú puedes jugar con esas medidas, ¿no? En función de los requerimientos del proyecto. Una longitud de 50 a 70 centímetros, una anchura de 22 a 25 y una altura de 10 a 30. Como digo, cada fabricante pues tiene sus modelos y sus diferentes geometrías y se puede consultar en la página web de hispalit.es o de bovellacerámica.com. Bien, la norma que regula las características de las bovedillas, concretamente, si hablamos de forjados con vigueta prefabricada, es la norma UNE EN 15037. Bueno, en ella se fijan los métodos de ensayo para sus diferentes declaraciones de prestaciones, los sistemas de evaluación que se tienen que seguir para verificar que las prestaciones son constantes, es decir, que no te vas a encontrar cada bovedilla de su padre y de su madre, sino que van a tener todas unas prestaciones que además están declaradas en la ficha de marcado CE, ahí donde vienen descritas qué prestaciones tienen esas bovedillas y además que son exigibles, ¿no? A la hora de recepcionar el material en obra y comprobar que lo que estás colocando en la obra corresponde con lo que teóricamente te han suministrado. Y bueno, pues deciros que actualmente está en desarrollo una norma armonizada también para casetones, es decir, para forjados in situ. En cualquier caso, deciros que son características las que declaran las bovedillas cerámicas muy exigentes y bueno, pues al final las bovedillas cerámicas las cumplen, ¿no? Gracias a su gran calidad y durabilidad. Un resumen de esas características lo tenéis aquí, ¿no? Habla de los diferentes dimensiones y sus tolerancias, ¿no? De cuál es la anchura, la longitud y la altura y bueno, pues esas características fijan qué porcentajes o cuántos milímetros podemos desviarnos o tener de tolerancia respecto a las medidas, digamos, dadas o cuál es la resistencia a punzonamiento que se debe exigir, que en este caso luego veremos que lo que marca la EHE es incluso algo superior en las bovedillas aligerantes. Según el marcado CE y la norma UNE, te habla de una resistencia a punzonamiento de 0,7 kN. Y luego veremos que en la EHE realmente te exige mayor o igual a 1, pero bueno, no es ningún problema porque las bovedillas cerámicas de los diferentes fabricantes de Hispalit cumplen holgadamente por encima de ese 1 kN, ¿no? Por lo tanto, aunque el marcado de CE diga por encima de 0,7, realmente están cumpliendo por encima de 1, que es lo que te exige la normativa, la EHE 2008. Bueno, y luego en cuanto a reacción al fuego, pues claro, clase A1, al no tener materia orgánica, pues es un elemento inerte, no prende, no contribuye a la propagación del fuego, por lo tanto, pues es un material que tiene la mejor clasificación en cuanto a reacción al fuego posible. Durabilidad, pues, qué decir de la cerámica, ¿no? Es uno de los materiales de construcción con más durabilidad y además demostrada, ¿no? Te puedes ir a cualquier edificio, ya no te hablo de este siglo, sino de siglos pasados, hechos en ladrillo, por ejemplo, y
es el aspecto que tiene esa cerámica, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a durabilidad, y es que además en el caso de la bovedilla, al ser un elemento que está en un interior protegido y por lo tanto no está expuesto a la humedad, no le cae lluvia encima, pues no necesita ser ensayado, ¿no? Y luego, bueno, pues en cuanto a expansión por humedad, pues también tiene unas características fijadas que son menor o igual que 0,6 milímetros por metro, que todos los fabricantes cumplen y que además son unos valores estupendos. Cuantos más bueno, y luego en lo que se refiere a sostenibilidad, por la bobilla cerámica, como buen material cerámico que es, como buen elemento cerámico, pues tiene todas las ventajas que cualquier otro producto cerámico, ¿no? Que están resumidas aquí, ¿no? Materias primas naturales, pues al final no deja de ser arcilla, fuego y agua, o sea, más natural que eso, pues no hay. Cada vez se apuesta por una extracción más responsable, desde el punto de vista de qué utilidad se le va a dar posteriormente a esa cantera una vez que se agote, ¿no? Esa cantera, pues darle una segunda vida como un recurso forestal o agrícola. La producción eficiente, ahí ha habido que mejorar mucho, ¿no? Porque al final el mayor impacto energético que tenía o que se producía en la fabricación de los elementos cerámicos era durante la propia fabricación, ¿no? Esa cocción, ese consumo de energía, pues se ha trabajado mucho en ello, buscando sistemas mucho más eficientes y bueno, además incluso aprovechando ese calor que se disipa para revertirlo en beneficio del sistema, ¿no? Como digamos, un beneficio más allá del sistema propio de fabricación, ¿no? Durabilidad y resistencia al fuego ya lo he comentado, ¿no? Pues producto cerámico, pues al fuego un comportamiento estupendo y durabilidad también. Contribuye a un ambiente saludable y confortable, no emite ningún tipo de gas ni de sustancia tóxica, además actúa como regulador higrotérmico, de alguna manera la cerámica es capaz de en ambientes húmedos absorber humedad y en ambientes secos la humedad propia que tenga, pues cederla, con lo cual, bueno, pues ayuda a ese buen comportamiento higrotérmico. Elevadas prestaciones a bajo precio, larga vida útil, poco mantenimiento, todo eso son condiciones conocidas por todos. Contribuyen a la economía circular, en la medida en la que son elementos que luego se pueden reciclar, pues pueden tener una segunda o tercera vida posterior, que es muy a tener en cuenta. En definitiva, respeto al medio ambiente en todos los ámbitos que podamos, estudiar. Y bueno, y de hecho, tiene los productos cerámicos no solo la bovedilla, sino todos los productos cerámicos Hispalit tienen la declaración ambiental de producto, que es la etiqueta medioambiental 3, tipo 3, que está además colgada en el programa global EPD de AENOR, ¿no? Digamos que en esa etiqueta medioambiental lo que hace es analizar el desempeño medioambiental del producto concreto, ¿no? En este caso, desde la cuna hasta la tumba, desde que ese producto es extraído en cantera, cómo se transporta a la fábrica, el proceso de fabricación, luego el consumo energético de transporte a la obra, su puesta en obra, todas las labores de mantenimiento, sustitución, reparación, demolición, reciclaje, o sea, todo eso son, digamos, fases de la cuna a la tumba de ese producto que se analizan, ¿no? Es lo que se llama el análisis de ciclo de vida. Bueno, una vez comentado el tema de bovedillas, vamos a hablar de forjados. Al final, hablar de bovedillas es hablar de forjados cerámicos y hablar de forjados cerámicos es hablar de bovedillas cerámicas. Al final va todo ligado, ¿no? No hay forjados cerámicos sin bovedilla cerámica, ¿no? Entonces, bueno, pues al final podríamos hacer una clasificación que ya la he un poco introducido cuando hablaba de bovedillas, ¿no? El forjado puede ser, en función de su direccionalidad, si es unidireccional o bidireccional, ¿no? Y luego, si es unidireccional, pues podemos caracterizarlo en viguetas pretensadas, armadas o nervios in situ. Claro, el forjado reticulado o bidireccional siempre va a ser con nervios in situ. También hay opción en el mercado, hay fabricantes que en el mercado tienen este tipo de placas, que son unas placas mixtas de cerámica y hormigón, donde las vas colocando y, bueno, pues luego tú vas colocando en estos nervios armaduras, hormigonas in situ, y digamos que es una alternativa al forjado, digamos, tradicional o más convencional de bovedilla cerámica, ¿no? Donde tendríamos unas piezas, digamos, bases, unas piezas de borde que entre ellas, como digo, se hormigonaría y, bueno, pues el nervio de hormigón armado pretensado. Bueno, en cuanto a características técnicas de los forjados realizados con bovedilla cerámica,
aunque luego lo vamos a desarrollar más en detalle, el tema del peso y la importancia del peso en la repercusión de kilos de acero a gastar en obra y, por supuesto, del coste que ello conlleva, bueno, pues el menor peso de la bovedilla al final repercute en una mayor ligereza de la estructura, por tanto, el edificio y, por tanto, un ahorro económico, ¿no? Además de una facilidad de colocación. Claro, al pesar menos la bovedilla, pues se maneja mejor, el operario es más veloz a la hora de mover la bovedilla, de colocarla y de trabajar con ese elemento y, por lo tanto, los rendimientos en obra pues son mejores, son mayores. Resistencia, claro, al ser un elemento que tiene, a ver, aunque no lo consideramos como una resistencia de cara al cálculo estructural, es un elemento que colocado en el forjado es pisable, resiste, tiene su entidad, por lo tanto se puede trabajar encima de él con mucha seguridad y en el momento de colocar la ferralla, pues el operario trabaja cómodamente y con seguridad, por lo tanto eso también redunda en un mejor rendimiento y, por lo tanto, pues un ahorro económico. Aparte de, bueno, pues es un elemento que generalmente no tiene roturas y es durable, con lo cual, pues eso también es una característica que redunda en el abaratamiento del producto final. Luego, en cuanto a fuego, pues, claro, si la bovedilla cerámica es un elemento A1 y el hormigón también es un elemento A1, pues el conjunto de bovedilla más hormigón será A1 también, no le queda otra. Es decir, es la mejor clasificación a fuego posible, ¿no? Y en cuanto a resistencia al fuego, pues tenemos una resistencia que como mínimo tenemos 90 minutos. Pero es que eso se consigue como mínimo, insisto. En cuanto ya le colocas un poquito más de yeso en la cara inferior, y juegas con un poquito con la capa de compresión y le metes una de 4 o 5 centímetros, ya estamos pasando fácilmente a una EI de 120, una RI de 120. Y ya si incrementamos un poco más el yeso, pues ya podemos llegar a valores incluso bastante por encima, ¿no? Claro, aquí también es importante, o creo yo por lo menos que es importante, incidir en que realmente si tú te coges, tengo aquí una chuletilla donde tengo la tabla, por ejemplo, del DBSI 6 y el DBSI 1, es decir, el DBSI 6 habla de la resistencia al fuego y el DBSI 1 de la propagación interior. Cuando te hablan de la resistencia y la RI que tienen que cumplir los edificios, te clasifican en función del uso de ese edificio y en función de la altura de evacuación. Si no nos vamos a un edificio que tenga más de 28 metros, que ya estamos hablando de un edificio que tenga que tener del orden de 9 o 10 plantas, por ejemplo, aquí en Madrid es raro ver un edificio de más de 9 o 10 plantas, no es lo habitual. Desde luego, en los nuevos desarrollos urbanísticos no se ven, porque con esto del urbanismo de baja densidad, pues los bloques no tienen más de 3 o 4 plantas, ¿no? Con lo cual, estaríamos ya incluso en el caso de menos de 15 metros. Pues escogéis esas tablas, como digo, para un uso de residencia. Vamos a poner un uso residencial, por ejemplo. Con una altura inferior a 15 metros, nos pedirían una RI de 60. Pero es que entre 15 y 28 de 90, es decir, que el forjado que menos resista ya nos valdría. Y solo en el caso en el que la altura de evacuación sea más de 28 metros, es decir, edificios de más de 10 plantas, insisto, cosa poco habitual, nos iríamos a una RI de 120, que como os digo, en cuanto aumentes medio centímetro probablemente aquí en esta sección, con aumentar un poquito el yeso de la cara inferior, o poner una capa de compresión en lugar de 4 o 5 centímetros, que es, por cierto, lo que se hace habitualmente, ya lo tendríamos ese de 120. Por lo tanto, en cuanto a resistencia al fuego, pues va muy bien. Y bueno, pues además, en cuanto a su utilización, si lo utilizamos como elemento visto, que se puede hacer o se suele hacer en aquellas edificaciones que quieres dar un carácter un poco más singular desde el punto de vista más tradicional o bueno, ahora veremos al final algunos ejemplos de arquitectura vanguardista de vivienda unifamiliar donde se ha querido dejar el forjado visto pues por darle una estética diferente, ¿no? Y veréis que obras más atractivas, ¿no? Bueno, pues como elemento visto se puede utilizar, porque es un elemento bien tratado y además incluso hay fabricantes que sus bovedillas en la cara inferior las tratan para que tengan un aspecto estético determinado. Como digo, también se puede utilizar como elemento revestido y ahí es donde pues entra en juego la buena adherencia que tiene los diferentes revestimientos, el más habitual el yeso, que agarra muy bien en la superficie de la bovedilla, ¿no? Bueno, si hiciéramos un resumen de ventajas y beneficios de los forjados cerámicos, en lo que respecta a ligereza del forjado, pues son estructuras más ligeras, por lo tanto tiene un beneficio de un ahorro económico. Bovedillas más manejables, como he comentado, rapidez y seguridad en su colocación, ahorro económico en la mano de obra. Resistencia elevada de la bovedilla,
bueno, pues lo que he comentado, poder estar encima de ella y trabajas muy bien y cómodamente. Buen comportamiento a fuego, por lo tanto no necesita revestimientos añadidos encima, puesto que es un material que tiene buen comportamiento a fuego. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Se puede usar como elemento visto, buena adherencia del yeso, lo cual implica una facilidad y un abaratamiento en la aplicación de los guarnecidos. Es un material altamente disponible, tienes una obra con ese tipo de bovedilla y cualquier fabricante de la zona te suministra bovedillas rápidamente, no tienen estocado gran cantidad. Y luego, bueno, pues buen comportamiento térmico, como elemento de arcilla que es, esa inercia térmica redunda en un buen comportamiento térmico, ¿no? Bien, y material sostenible, que ya hemos comentado. Comparativas entre bovedillas cerámicas y bovedillas de otros materiales. Bueno, pues primero vamos a ver qué otros materiales de bovedillas hay, ¿no? Además de la bovedilla cerámica. Tendríamos la bovedilla de hormigón ligero y la de poliestireno expandido elastificado. Digamos que cuáles son las características en comparación con lo que tendríamos en una bovedilla cerámica. Si nos vamos a una bovedilla de hormigón, un hándicap que tiene negativo es el mayor peso. Eso redunda en una estructura más pesada y, por lo tanto, más coste. Al pesar más la bovedilla, menos rendimiento en obra, por lo tanto, mayor coste de ejecución, material más heterogéneo, no deja de ser una suma de árido más aglomerante, y un pegamento térmico. La conductividad térmica del hormigón es mayor que la conductividad térmica que la cerámica. Si nos vamos al hormigón ligero, pues, claro, tenemos menos peso que el que teníamos en una bovedilla de hormigón normal, pero a cambio su resistencia es limitada y también ese aligeramiento pues genera algo menor de durabilidad. Y luego problemas en cuelgue de cargas, ¿no? Cuando tienes que colgar una lámpara o algún elemento pesado, pues te puede generar algún problema. Es una bovedilla que tiene un precio más elevado que la bovedilla cerámica, por lo tanto, en una bovedilla igual no lo notas, pero en un edificio grande sí puedes llegar a notarlo, ese aumento por unidad de bovedilla. Y disponibilidad limitada, ¿no? En este caso, pues no hay tantos fabricantes de bovedilla de hormigón aligerado. Y luego, en cuanto a la bovedilla poliestireno expandido elastificado, elastificado, a veces se me va lo de elastificado por el tema de las bandas elásticas acústicas, perdonadme, poliestireno expandido, a secas, nada elastificado. Este tipo de bovedillas, realmente podríamos decir que las ventajas son dos. Yo diría, a partir de ahí todo lo demás son desventajas respecto a la cerámica. Es evidente que una bovedilla de Porex, de poliestireno expandido, pues tiene mayor aislamiento térmico, eso es evidente, y tiene menor peso. Pero claro, ese menor peso, por ejemplo, te puede generar problemas en cuanto al riesgo de desplazar la bovedilla al hormigonar. Claro, al ser muy, muy ligera, cuando viertes el hormigón, tienes que tener cuidado en que esa bovedilla no se desplace. Como se te desplace, pues puedes tener un problema. Ese menor peso es mejor desde el punto de vista del ahorro económico, porque tienes que sobrecargar menos la estructura, pero acústicamente pues tienes que luego resolverlo incrementando más otros elementos, ¿no? Porque al final la masa es un aliado muy bueno de cara a la acústica, ¿no? Pues ahí lo estás perdiendo. Es un precio más elevado, eso es indiscutible, son más caras, y bueno, pues al comportamiento al fuego muy malo, porque es un elemento combustible, por lo tanto tienes que revestirlo, y el problema es que revestir ese tipo de bovedillas es complicado porque no tienen, al no ser porosas, no adhiere bien el revestimiento de yeso, por ejemplo, a la cara inferior de esa bovedilla. Por lo tanto, tienes que, si quieres que aquello funcione bien, pues por ejemplo, una acción es hacer un acabado dentado para que haya una adherencia no química, sino adherencia mecánica, ¿no? Pero claro, todo eso encarece la fabricación del producto. Y bueno, pues unas poca resistencia a cargas colgadas. Claro, al final, colgar una bovedilla de Porex una carga pesada, pues es complejo. Si nos vamos a los datos puros y duros, veremos que las bovedillas cerámicas, respecto a otros materiales, bueno, pues sus masas andan bastante por debajo que la masa de una bovedilla de hormigón y no muy por encima de la masa de una bovedilla de hormigón aligerado. En algunos casos incluso puede llegar a ser igual o menor el peso de una cerámica respecto a una de hormigón aligerado. En cuanto al la conductividad térmica. Claro, si nos olvidamos, evidentemente, la comparativa con la de poliestireno expandido, como he dicho antes, es evidente. O sea, no se puede comparar una bovedilla cerámica
20-25 centímetros de poliestireno expandido. Pero con las de hormigón tenemos un comportamiento, una conductividad térmica menor. En clasificación a fuego andan las tres igual, mucho mejor evidentemente que la de poliestireno expandido. Todos estos son valores, por cierto, obtenidos en algunos casos de los propios fabricantes de bovedillas, tanto de hormigón como de cerámica, y en otros son valores obtenidos del catálogo de elementos constructivos del Ministerio. Y además de hacer la comparativa, como la diapositiva anterior, está hecha bovedilla a bovedilla, digamos, lo que es el elemento, la pieza bovedilla separada, vamos también a comparar qué pasa, qué magnitudes tenemos cuando comparamos un forjado realizado con bovedillas de un tipo o de otro. Para eso hemos hecho esta comparativa con esa sección tipo, ¿no? Un forjado de canto 20 más 5 de capa de compresión, un intereje de 70 centímetros, salvo las bovedillas de EPS, de poliestireno expandido, que es de 60, y una capa de compresión de 5 centímetros. Bien, pues tendríamos la masa, como veis, andamos un poco en un punto intermedio en la cerámica respecto al hormigón y al hormigón aligerado, no así con el DPS, que sería menor. Estamos aquí hablando de una masa sin contar las vigas, la contribución al peso que puedan tener las vigas. El aislamiento térmico, pues es mejor el de un forjado con bovedilla cerámica que el de un forjado con bovedilla de hormigón. En cuanto a reducción al ruido aéreo, eso sería solo lo que es el forjado, sin contar solados, ni losas flotantes, ni falsos techos que le pudiéramos añadir, que todo eso mejoraría evidentemente el comportamiento acústico de cualquier forjado, ¿no? En cuanto ya colocas en el lúcido, fijaos que esos valores suben en 2 decibelios, con lo cual, sin contar el solado y sin un revestimiento más que un yeso, ya estaríamos rondando los 54. Como digo, sin contar el solado ni la capa ni la losa flotante que hay que colocar encima, con lo cual eso ya, luego veremos alguna diapositiva al final, veremos que los resultados son estupendos, ¿no? En cuanto a acústica. Aquí veis lo que decía antes, el talón de Aquiles de las bovedillas de PS, ¿no? Aquí sí que tenemos que tener en cuenta una buena contribución del revestimiento y de la losa, de la losa flotante que se coloca encima para suplir este déficit que tenemos inicial de pocos decibelios de aislamiento a ruido aéreo. Lo mismo a ruido aéreo exterior y lo mismo a tratamiento, o sea, comportamiento a ruido de impactos. Bueno, esto son 3 diapositivas muy interesantes porque es un estudio que hemos hecho basándonos primero en las bases de precios que se manejan en el mercado por cualquiera de nosotros. Hay muchísimas, ¿no? Hemos cogido nosotros una de ellas, ¿no? Y luego también un estudio que hemos hecho comparando cómo repercute el peso de las diferentes bovedillas en el cálculo total de un edificio, ¿no? En el caso de los precios, es verdad que la bovedilla cerámica tiene un coste por unidad o por metro cuadrado mayor que el de la bovedilla de hormigón. Sin embargo, esos rendimientos mejores, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por la ligereza y la facilidad de colocación, hacen que al final se compense el precio de la bovedilla con los rendimientos y el precio repercutido en el forjado finalmente sea el mismo, tanto si es bovedilla de cerámica como si es bovedilla de hormigón. Y lo que decía, ¿no? En el momento en el que hacemos el cálculo de un edificio donde colocamos bovedilla cerámica o bovedilla de hormigón, claro, este incremento que tenemos en el hormigón en cuanto al kilo por metro cuadrado del peso propio del forjado se traduce en un incremento, en un sumatorio entre el acero de las vigas y el acero de los pilares del edificio y la cimentación en un aumento o en una mayor cuantía de kilos por metro cuadrado. Claro, si al final esa mayor cuantía repercutida por kilo por metro cuadrado construido lo multiplicamos al precio del kilo de acero de cualquier base de precios, pues podemos obtener una diferencia de 1,50 y pico euros por metro cuadrado construido el edificio. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues depende del edificio. Es lo que es. Pero claro, en un edificio unifamiliar igual no es determinante, pero en un edificio de viviendas de muchas plantas y de mucha superficie, este euro y medio o euro y pico ya estamos hablando de varios miles de euros, ¿no? Entonces es un dato a tener en cuenta, ¿no? En cuanto al ahorro económico. Y el tema de transporte. Claro, al final el acero no solo hay que comprarlo, sino hay que transportarlo, ¿no? Y esos kilos más de acero, sumado a los kilos más que pesa la bovedilla, porque claro, las bovedillas al final
van en un camión y ese camión tiene una capacidad. Al final, más que una capacidad, tiene un peso máximo a transportar. Claro, si tú las palés pesan más, porque la bovedilla en cuestión pesa más, pues tendrás que hacer para el mismo número de bovedillas más viajes en un caso de bovedilla hormigón que en un caso de bovedilla cerámica. Bueno, pues esos viajes también hay que tenerlos en cuenta. Es decir, al final, el número, para el mismo número de metros cuadrados ejecutado en forjado, tú tienes que dar un 30% más de paseos con el camión de la fábrica a la obra para suministrar el material. Por lo tanto, eso es un ahorro de coste también importante tener en cuenta, ¿no? Que no solo se traducía, como hablábamos antes, en kilos de acero, sino también en costes de transporte. Bueno, pues en definitiva, es un producto que es un elemento constructivo, la bobilla cerámica, que creemos que tiene muchas ventajas respecto a otro tipo de entrevigados. Y bueno, pues cualquier cosa que queráis ampliar en cuanto a los productos, pues lo tenéis en la página web de Hispalit y ahí tenéis todo esto que he contado un poquito más detallado y en la propia página web nuestra con esta presentación. Bien, dejo ya el tema de hablar de bovedillas y me voy a centrar, me refiero en cuanto a tipología, comparativa y tal, me voy a centrar más en lo que se refiere al cumplimiento de los diferentes documentos básicos del código técnico, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que le son de aplicación a los forjados como bobilla cerámica? Bueno, en este caso a los forjados, no voy a distinguir. Estos son unos documentos básicos que le son de aplicación a todos los forjados. Pues el de seguridad estructural, seguridad frente a incendios, ahorro de energía y protección frente al ruido. Vamos a ir por partes uno a uno. En cuanto al DBS, el documento básico de seguridad estructural, bueno, comentar que es un documento que, digamos, establece las exigencias estructurales a cumplir por nuestros edificios, pero en paralelo también hace referencia a normativas que son, digamos, o que trabajan en paralelo con el código técnico, ¿no? Como son la EHE o la EFHE. Y también decir que próximamente creemos que a finales del año 2018 saldrá a luz el Código Estructural Español, que es un código que lo que va a hacer es englobar todas las normativas de exigencia estructural, tanto de hormigón como de acero, etcétera, pues en una única, como el código técnico de la edificación, pero dedicado solo a la parte estructural, para no tener el código técnico por un lado, precisamente la EHE, la EFHE que está derogada, pero realmente derogada por la EH 2008, pero luego el código técnico la sigue manteniendo en vigor y la cita, en fin, un poco del lío normativo, pues al final este código lo que va a venir es a hacer un marco normativo único y global para todo lo que se refiere al cálculo estructural, ¿no? Bien, pues en lo que se refiere a forjados y lo que dice la normativa de obligado cumplimiento, bueno, este es un esquema de la propia EHE 2008, lo que te habla es en función del tipo de bovedilla utilizada, pues los diferentes magnitudes o parámetros, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una capa de compresión por encima igual o superior a 4 centímetros, qué grosor tiene que tener esa capa a una distancia C, es decir, desde el eje de la bovedilla hasta donde la parte horizontal se convierte en parte achaflanada o vertical, que en función del tipo de entrelligado, si es aligerante o si es colaborante, pues tendrá que tener un espesor mayor o menor, ¿no? ¿Qué recubrimiento tiene que tener una vigueta? Cuando esta vigueta, en este caso, si no tiene conectores transversales, pues tiene que tener la semivigueta en este punto, la cara superior de la vigueta, al menos 3 centímetros. Bueno, en definitiva, es una serie de magnitudes a tener en cuenta a la hora de diseñar un forjado. Esto es lo que comentaba antes, ¿no? El marcado C habla de una resistencia a punzonamiento de 0,7 kN en bovedilla aligerante. Bien, la EHE, incluso el próximo código estructural, contradicen estos 0,7 y lo elevan a 1. Bueno, pues como digo, esto es la magnitud que realmente debemos tener en cuenta a la hora de proyectar, pero que no hay ningún problema porque las bovedillas cerámicas de nuestros fabricantes lo cumplen sobradamente. Bien, y bueno, pues la EHE y la EFHE y EFHE, que parece un trabalenguas, establecen unos métodos de cálculo para cálculo de forjados, pero también podemos optar por programas informáticos de todos conocidos, como puede ser el CIPE o el Trical, ¿no? De hecho, el segundo bloque o el tercero, en este caso, era el tercero, aunque va a ser el segundo de hoy, será hablar un poco de esto, del Trical. Bueno, pues como digo, son programas informáticos para el cálculo estructural de forjados y bueno, pues desde Hispalit hemos realizado una serie de publicaciones que hemos colgado en la página web de Hispalit. Ahí lo tenéis, el camino, la ruta, ¿no?, en documentación técnica, publicaciones y bovedillas. Ahí tenéis unos tutoriales
que explican perfectamente cómo introducir en esos programas de cálculo, cómo meter los datos para poder calcular usando bovedilla cerámica. Es decir, es la forma de poder introducir que tú en tu forjado quieres una bovedilla cerámica con tal anchura, tal longitud, etcétera. Ahí los tenéis, por supuesto, todo lo que tenemos en Hispalit es gratuito y está a un clic. Y bueno, concretamente en el caso del CIPE, digamos que el CIPE, cuando tú introduces el forjado y concretamente dices que quieres bovedilla cerámica, cuando es una bovedilla cerámica en un forjado de vigueta armada, digamos que te permite elegir una serie de parámetros, altura y poco más. No recuerdo a la memoria qué parámetros eran, pero digamos están muy tasados, ¿no? Muy acotados. Sin embargo, cuando te vas a un forjado de vigueta in situ o vigueta metálica, entonces te abre un abanico de posibilidades mucho mayor, en donde te permite que seas tú el que defina hasta geométricamente cómo quieres que sea esa bovedilla cerámica. Claro, eso está muy bien, pero también es un poco un engorro, porque al final tienes que andar definiendo la altura, la anchura, los huecos, la separación entre los huecos de los diferentes tabiques que forman dentro de la bovedilla. Al final, eso, lejos de ser un favor, casi es un engorro tener que andar definiendo eso, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas y para facilitar al proyectista el uso de la bovedilla cerámica, en Hispalit hemos publicado, que también está colgado en la web nuestra, una biblioteca donde tú puedes, además hay un tutorial, en la publicación que os mostraba antes, esta de CIPE, te explica cómo introducir esta biblioteca dentro del programa para que tú cuando estés en el programa y quieras seleccionar esa bovedilla no tengas que andar definiendo la geometría, sino que pinches en la biblioteca y digas, quiero esta. Que además, claro, esa biblioteca es una biblioteca de productos reales, claro, son de nuestros fabricantes. La bovedilla fabricada por el fabricante tal y el modelo tal. Pues pintas y ya automáticamente la liga a tu proyecto y te calcula con ese elemento concreto. Bien, en cuanto a seguridad en caso de incendios, los requisitos que tiene que cumplir un forjado pues son básicamente esos tres, ¿no? Mantener la resistencia estructural, es decir, mantenerse en pie. O sea, al final un edificio, el fuego acaba con todo. Es simplemente una cuestión de tiempo. Pero lo que tenemos que tratar es de darle de darnos el mayor tiempo posible a nosotros, a los que estamos ocupando ese edificio, para desalojarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra ese valor de R de 60, 90, 120 son los minutos en los que se garantiza que ese elemento va a ser portante y va a poder sujetar, ese elemento estructural va a poder sujetar el edificio, ¿no? Y no se nos va a derrumbar. Y lo mismo con la sectorización, ¿no? Tenemos que tener un tiempo en el que el sector esté, digamos, aislado y tanto en temperatura como en gases, nos permita irnos a otra parte del edificio que nos permita evacuar, o si no podemos porque no hay posibilidad, pues estemos aquí confinados hasta que vengan los bomberos y nos rescaten por otro sitio. En fin, al final es lo que se llama sectorizar, ¿no? Pues también tiene que tener ese factor en cuenta, ¿no? Cualquier forjado. Y la reacción al fuego, pues no tiene que contribuir a la propagación de la llama. Claro, si tenemos un forjado que en lugar de sectorizar lo que hace es que es combustible, pues mal vamos. Y bueno, pues en lo que se refiere a resistencia, esa resistencia la del forjado quiere decir, la dan esos tres parámetros, ¿no? El ancho de la vigueta, en la base, en el nervio y el recubrimiento. Esos parámetros es lo que nos dicen cuán resistente es, en lo que se refiere a su capacidad portante, ese forjado, ¿no? Como digo, los forjados cerámicos, pues mínimo 90, pero prácticamente con hacer nada y menos 120. De ahí para arriba, lo que queramos. El código técnico te puede llegar hasta 240. Bien, eso ya es una serie de factores que tienes que tener en cuenta y de añadidos que le puedes hacer al forjado para aumentar esa resistencia. Pero vamos, digamos que ahí tenemos, como os he dicho antes, con una resistencia de 90 a 120, iríamos sobrados en el casi 99% de los casos que nos podamos encontrar. Y en el caso de EI, de la resistencia al fuego, en lo que se refiere a sectorización, al final este valor depende del espesor efectivo real del forjado, y ese espesor es una suma de varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, en esa sección se ve muy bien, ¿no? Hay que sumar el espesor del solado. Claro, se entiende solado que resiste simultáneamente al forjado. Claro, si es un solado de tarima de madera, pues no se puede considerar en el espesor, claro, porque eso prende y por lo tanto no tendría
resistencia. Pero un solado cerámico, por ejemplo, de grés, con su cemento cola adherido, pues eso se consideraría ese espesor, ¿no? Entonces, el espesor de ese solado, más el espesor de la capa de compresión, más el espesor de las diferentes paredes que van formando la bovedilla. Yo hago una sección transversal y voy sumando todos esos pequeños espesores de la cerámica, que además, en el caso de la cerámica, tiene la ventaja respecto a otro tipo de bovedillas que me permite multiplicar ese espesor por 2. Con lo cual, si yo tengo, imaginemos, 1, 2 y 3 centímetros de grosor, pues serían 6 en mi cálculo. Y además, sumarle el revestimiento inferior, que en el caso de ser yeso, lo podríamos multiplicar por 1,8. Eso al final me daría un número de milímetros, que entrando en esa tabla, pues tendríamos la EI que nos daría, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en 152, pues nos daría EI 180. Si estamos en 146, pues nos iríamos a una EI 120. Claro, en el momento en que tú colocas una unidad de yeso, si te lo van a multiplicar en el cálculo por 1,8, os podéis imaginar qué fácil es conseguir, a veces nos podemos quedar en el límite, ¿no? A lo mejor de pasar de una EI 120 a una 180 por escasos milímetros, ¿no? Pues contar a lo mejor 2 o 3 más al grosor del yeso, a multiplicarlo por 1,8 es como si lo hubiéramos dado el doble y ya conseguimos llegar a ese escalón, ¿no? O sea que es relativamente sencillo. O jugar un poquito con la capa de compresión para exigencias muy elevadas, ¿no? Que pueda ocurrir, que no es lo habitual. Bueno, esto es lo mismo que he comentado, pero sin la diapositiva delante, ¿no? Al final, EI 90 al menos, y en cuanto le aplicas un revestimiento de yeso 120, sin irnos a un revestimiento de yeso muy aparatoso, ¿no? Normal y corriente. Y si no vamos a un forjado reticulado, pues todavía tendríamos una EI de partida mejor. Bueno, y esto ya también lo he comentado, en la clasificación A1 pues es inherente a todo producto cerámico y por tanto a la bovedilla también. Luego, en cuanto al cumplimiento del código técnico en la parte de ruido, bueno, pues aquí no me quiero extender mucho en esta parte de ruido porque en el fondo, no sé cómo voy de tiempo, ya voy un poquito, sí, voy regular. Al final, no es que sea importante el forjado en el tema acústico, es que lo es todo. O sea, en la acústica, para cumplir acústicamente el aislamiento, la exigencia a nivel de aislamiento entre un recinto y otro, es importante todos los elementos constructivos que configuran los diferentes recintos. Por lo tanto, el forjado es uno más de ellos. En este caso, no es que haya una exigencia especial, es una más. Si no partimos de unos buenos valores de base, de masa y aislamiento térmico, pues luego en el cálculo nos darán unos malos resultados. Pues eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Los forjados que tengan una masa razonable, que eso con el forjado cerámico, como hemos visto, lo tenemos, cosa que con el de poliestireno expandido no lo podemos conseguir, y que además tengan un buen comportamiento de RA en laboratorio, un buen aislamiento acústico en laboratorio. Si partimos de esos buenos valores en laboratorio, in situ tenemos también buenos valores, insisto, en conjunto con el resto de elementos, ¿no? Y para eso, pues hay opciones de cálculo como en el código técnico de terceración general. Nosotros proponemos como una alternativa nuestra herramienta Silensis. El Ministerio tiene sus propias hojas, una hoja Excel que el programa informático se puede calcular. Bueno, son a decisión del proyectista. En el cálculo de la herramienta Silensis es un programa muy sencillo, no voy a detenerme en explicarlo porque pues, me llevaría mucho tiempo, pero es un programa bastante sencillo y amigable de manejar, cosa que no se puede decir tan así de las páginas del Ministerio que son un poquito más áridas, ¿no? Digamos que es un programa muy sencillo donde te va preguntando cosas muy sencillas de contestar y donde además no hay posibilidad de error. Es decir, no te puede salir un edificio que te puede haber metido todo y diga, ay, y no cumplo, ¿y ahora qué hago? No, porque cuando una cosa no te va a cumplir no te deja elegirla. Usted ha elegido tal elemento constructivo. Bueno, pues a lo mejor esta tabiquería no le dejo que la elija si no es con banda en la base. Pues ya no te deja pinchar. O usted tiene que colocar una fachada de tal tipo para cumplir, pero como ha colocado usted una separadora de no sé qué tipo, pues entonces ya no es compatible. O sea, digamos que él te va cribando para que tú al final, cuando algo no te va a cumplir, o retrocedes y lo cambias, o eliges de lo que el abanico que sí te permite. Con lo cual, el resultado final es que te cumple y te imprime las fichas, las metes en el proyecto y lo justificas. Y esto, a título informativo, ensayos, que por supuesto están a disposición de todo aquel que lo quiera pedir. Los fabricantes se los pueden dar, ¿no? Ensayos realizados con un forjado unidireccional, en este caso de 26+5 de capa de compresión, arriba de aéreo y arriba de impacto. Son resultados sin solado. En cuanto ya le metes en la losa flotante y el solado, pues evidentemente esos resultados mejorarán. Y además, en cuanto le coloques bueno, es que es lo que he dicho aquí, perdón, que me he adelantado. Estos son valores sin losa flotante, sin solado, y en cuanto le coloques, aquí se ve,
esto sería el incremento, o sea, la mejora de aislamiento, ruido aéreo y ruido de impacto que voy a obtener en cuanto coloque una lámina antiimpacto, una sola de mortero y un solado. Pues fijaos que esos valores de 53 y pico, antes dábamos 52 porque es el catálogo de elementos constructivos, que siempre es un poquito más conservador. Tenemos resultados que son mejores, pero es igual, porque tenga 52 o 53 y medio, al final en cuanto le metes una lámina antiimpacto y una losa flotante, ya estás subiendo a valores muy por encima de lo que te va a pedir la normativa in situ. Ya sabéis que siempre hay que ir holgado en laboratorio para luego poder cumplir in situ. Entonces, si en laboratorio in situ nos van a pedir 50 de NTA, pues es conveniente ir con valores por encima de los 50, del orden de 54 decibelios más o menos, como mínimo para poder cumplir con tranquilidad. Cosa que casi cumplimos sin losa flotante y sin solado, pues con él mucho más. Y bueno, pues simplemente tener cuidado a la hora de ejecutar las soluciones. Es decir, yo puedo pensar que el producto es fantástico, que lo es, todo calculado, todo estupendamente pensado y luego llega la ejecución o porque el detalle está mal hecho o porque la ejecución no se vigila y ocurren cosas de estas, ¿no? Ocurren que la losa flotante se continúa de una vivienda a otra. Pues evidentemente es un camino de transmisión directo y catastrófico. O sea, esto lo hace que no cumplas, perdón, la transmisión horizontal. Y digo, ¿pero por qué? Si he puesto la pared Silensis con banda elástica de poliestireno expandido, elastificado, ahora sí, y doble pared y lana y lo que me dice el sistema Silensis, sí, ya, pero has hecho una cosa que, por cierto, no es que lo digamos de Hispalit, es que lo dice el propio código técnico en su DBHR, que esto no debe ocurrir. Por lo tanto, se interrumpe la lámina antiimpacto de la vuelta y digamos que independiza o desconecta rígidamente pared y forjado. Y luego, por último, en cuanto a ahorro energético, pues, claro, el forjado, bien sea de cubierta o bien sea en contacto con el suelo, pues es un elemento que forma parte de la envolvente térmica y como tal, pues hay que mimarlo y cuidarlo, porque fijaos que las pérdidas que se producen a través de esos elementos, en esquema, así un poco a grosso modo, vienen a ser del orden del 40% entre cubierta y forjado. Veo como algunos habéis llegado un pelín tarde, no lo digo por nada, no lo digo, pero que no habéis, antes al principio he dicho que esto está colgado en la web, esta ponencia, incluso extendida. Entonces, con esta diapositiva y bastantes más, o sea que como veo que tomáis notas algunos, no os preocupéis, si no pilláis todo al vuelo, pues oye, luego lo descargáis en la página de Bovedilla de publicaciones que he dicho antes, y ahí podéis bajaros esta ponencia. Bueno, sigo. Pues como decía, pues hay que mimar esa envolvente térmica y bueno, pues aparte, pues como he comentado antes, ¿no? La arcilla pues es un elemento que tiene una buena inercia térmica, bueno, pues eso siempre ayuda, ¿no? A la hora de cumplir el código técnico en el caso de ahorro energético. Ya sabéis que con el nuevo DHE, que dentro de poco no va a ser el nuevo, va a ser el antiguo, cuando entre en vigor el nuevo, pero de momento es el que tenemos, el año 2013, pues uno de los mayores cambios que hubo fue que ya no es posible calcular el edificio, digamos, a base de transmitancias individuales y ahora para justificar el cumplimiento hay que hacer un cálculo global. Le pasa un poco como a la acústica, ¿no? Hay que hacer un cálculo global y meterlo en un programa informático y ver que todo cumple, ¿no? Al final tenemos que vigilar que el consumo sea poco y que la demanda energética también sea poca. Y eso al final, bueno, pues depende de muchos factores, no solo no solo del aislamiento, sino también del soleamiento, de la compacidad, de la ventilación, de la hermeticidad de los elementos constructivos, que depende de demasiadas variables como para que se puedan calcular sin ayuda de un programa informático, ¿no? Y para eso, bueno, pues está el líder Calendar o en el mercado hay programas también que servirían para justificar. Sí que es verdad que el código técnico establece unos parámetros de transmitancia orientativos para predimensionar, claro, porque tú tienes que saber, bueno, sí, yo tengo que meterlo en el programa, pero ¿qué meto? ¿Un aislamiento de fachada o de cubierta de 5 o de 15? Bueno, pues predimensionas y luego lo metes. Y luego ya ves si cumples o no, ya implementas un poco más o te quedas como estás. Entonces, para eso, pues hay que, digamos, calcular digamos, partir de unas subs orientativas. Y además el código técnico establece unas transmitancias térmicas límite para evitar descompensaciones. Es decir, yo siempre pongo este ejemplo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Cuando hacías los exámenes y sacabas en el primer parcial un 10 y ya decía, bueno, pues en el segundo ni me presento porque ya 10 entre 2 igual a 5 y aprobado. Y te decían, no, pero para hacer media mínimo un 4 en cada uno de los dos. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, tú no te van a dar el do de pecho en unos ciertos elementos y descuidarte en uno. Es decir, te exigen al menos que la peor de las tramitancias
en los diferentes elementos sea al menos una determinada. De ahí no puedes bajar, aunque el resto sea fantástico. Entonces, bueno, pues al final eso son datos que hay que tratar con ellos. ¿Por qué cuento todo este rollo patatero? Porque para eso tenemos la gran ventaja de nuestro catálogo de soluciones cerámicas, que además de ser un pisapapeles fantástico, es un libro estupendo, donde tiene un montón de tablas y de documentación súper útil, y una de ellas, por ejemplo, es esto, para comprobar transmitancias en el caso de los forjados, porque estoy hablando solo de forjados, pero podría hablar de otros elementos y también podría hablar de las bondades de este catálogo, ¿no? Pero en el caso de forjados nos sirven, entre otras cosas, para saber, en función del tipo de forjado, como es una envolvente, me voy al de forjado de cubiertas, elijo la tipología dentro del catálogo que se corresponde a lo que yo he proyectado, con esa tipología entro concretamente digamos, en la letra pequeña, es decir, QV09, que es un forjado U de unidireccional de EC de entrelligado cerámico, que menos, y B, que quiere decir que es un forjado de 25 más 5. Y con ese canto y con la transmitancia que yo debo obtener, porque o bien he cogido la orientativa o bien he cogido la límite, y si no tengo este valor exacto, interpolo entre dos valores, me da la resistencia térmica del aislante que debo colocar. Y al final, como bien sabéis, la resistencia térmica es un valor que está ligado a la conductividad. Entonces, bueno, pues al final, ¿de qué es ese aislamiento térmico? ¿De lana mineral? Bueno, pues me voy a la conductividad y en función de la conductividad de la lana y la resistencia que tengo que tener, me dará de espejo el espesor de ese aislante térmico. Por lo tanto, ya sé qué aislante térmico colocar, lo coloco y ya digo, o bien cumplo el mínimo exigido o bien me sirve para predimensionar en los programas informáticos. Bueno, pues en definitiva, como resumen, y voy a hacerlo muy rápido porque ya he hablado bastante del código técnico y no me da tiempo a la parte final. Seguridad estructural, ya lo hemos hablado. Poco peso, por lo tanto, pues mejor para la estructura, las sobrecargas menos, se trabaja muy bien y bueno, pues buen comportamiento estructural. De seguridad frente a incendios, pues mejor comportamiento imposible y muy buena resistencia y muy buen REI en cualquiera de los casos. A ruido, pues buen comportamiento, se demuestra en base a ensayos realizados y además así lo atestiguan pues un montón de edificios construidos no solo con forjados cerámicos, sino con todo tipo de elementos cerámicos que acústicamente no tienen nada que envidiar a otros sistemas constructivos. Y en cuanto a cumplimiento energético, pues lo acabo de decir, la cerámica buenas propiedades hidrotérmicas y bueno, pues tener en cuenta el catálogo de soluciones cerámicas en lo que nos puede ayudar a la hora de proyectar. Y ya por último, y ya está la parte más liviana, que si la hemos dejado para el final porque es la menos árida, la menos densa, os vamos a mostrar un resumen muy visual de obras ejecutadas con bovedilla cerámica, para que veáis que no solo la bovedilla cerámica se puede usar en edificios, digamos, de temática más o de aspecto más tradicional, sino que también se puede usar en edificios de aspecto mucho más vanguardista y además, muy importante, ahora enlazo con lo que he dicho antes del ahorro energético, veréis que muchos de los edificios que vamos a mostrar ahora, que son 7 u 8 ejemplos, uno de los parámetros que buscaban los arquitectos y los clientes, o en ambos casos los dos, en muchos casos los dos, ambos casos, era el velar por un buen comportamiento térmico y una buena eficiencia energética, ¿no? Y bueno, a mí me reconforta ver que la gente cuando piensa en hacer un edificio como un comportamiento térmico, pues se acuerda de la bovedilla cerámica. Eso habla muy bien de ese elemento, ¿no? Si no fuera un buen elemento en lo que se refiere al comportamiento térmico, pues habrían usado otros productos, ¿no? Comentar, simplemente a título informativo, lo hubiera comentado Enrique, pero bueno, lo voy a comentar yo en su lugar, seguramente peor que él, pero bueno. En la revista Con Arquitectura, que ya sabéis que es una revista que se publica en papel, pero también tiene su página web, que ahí tenéis todo en formato digital y accesible. Bueno, pues hay un buscador donde tú puedes seleccionar diferentes obras atendiendo, es una base de datos enorme donde tienes un montón de parámetros que tú puedes elegir a la hora de buscar la obra correspondiente. Entonces, uno de ellos es seleccionar en función de los materiales y te da la opción de buscar aquellas obras hechas con bovedilla cerámica. Bueno, pues tú pinchas en ese buscador aquí y te despliegan todas las obras que además de otros productos cerámicos puedan tener o tengan bovedilla cerámica. Y luego ya, bueno, pues si te interesa mucho la obra, pues ya te la compras y te la bajas, que creo que es una ridícula de precio, no sé si es €1,50, me parece que vale, ¿no? El descargarte la obra en PDF, una obra en PDF, o sea que si hay una obra que te interesa por un proyecto y digo, mira, ¿cómo ha resuelto mi colega este proyecto? Pues te descargas la obra en PDF y ahí tienes los detalles de esa obra concreto. Bueno, pues nada, son un poco
me pasa esta. Imágenes, un poco, es un recorrido muy visual y muy light, ya mucho menos denso que lo que he explicado antes, sobre diferentes obras hechas con bovedilla cerámica. En este caso, si nos vamos a la bovedilla vista, podríamos ir a la estética tradicional, que ya he comentado antes, ¿no? Pues edificios más de aspecto rústico, de aspecto más tradicional, y bueno, pues esto lo hemos visto mucho, ¿no? Sobre todo en casas rurales o en mesones o en edificaciones de ese tipo. Sí. Una pregunta. En estos forjados que son decorados por la cara inferior, ¿cómo se evita el anidamiento de ácaros o insectos en la separación entre las bovedillas? Que no fuera un sellado. Buena pregunta. Pues no sé si te puedo dar una respuesta. No sé si eso se puede evitar. Eso se puede, a lo mejor es poner puertas al campo. Claro, si tienes en el momento en el que no das un revestimiento continuo, pues te puedo decir lo mismo de este falso techo de placa, digamos, modular, ¿no? De cómo evitarías que se te cure una araña por aquí. Pues a lo mejor no poniendo este revestimiento, es complicado. Si existe ese sistema lo desconozco. Igual luego a lo mejor me chivan alguno y te lo puedo decir, pero claro, si hay entre bobilla y bobilla están colocadas a hueso y no hay ningún tipo de revestimiento, claro, y estás pensando en una zona rural donde pueda haber bichos, claro, me imagino que, bueno, pues a lo mejor ahí, pues no puedes evitarlo. Teniendo en cuenta que encima no es regular claro, ahí, cada una. Claro, en el momento, digamos que eso es una pequeña penitencia o servidumbre que tienes. Si tienes mucha manía a los bichos, le pones un yeso o no te vayas al campo y cómprate un ensalchinazo y te quitas el problema. Pero creo que no hay solución en contra de eso. O sea, si me dijeras, no sé, insectos, tal, por ejemplo, se me viene a la mente las cubiertas, por ejemplo, en las microventiladas que en el alero se ponen unos peines o unos sistemas para permitir la ventilación, pero impedir que aniden pájaros. Claro, no sé, depende del tamaño de ese peine del hueco, pues hombre, una abejorra no te entra, a lo mejor un mosquito sí, claro, que eso es difícil. Donde a lo mejor no entra un mosquito, tampoco entra el aire y no se puede microventilar la cubierta, con lo cual ya empiezas a decir, bueno, pues me pongo crema antimosquitos. Quiero decir que al final, difícil. Bueno, y luego si ya nos vamos a edificios, como decía, vanguardistas, vamos a los primeros que voy a mostrar son edificios con forjado revestido, o sea, te evitarías ese problema, y los segundos, pues tendrías que aguantarte, porque son forjados vistos y por lo tanto, pues tenías ese problema. Bueno, por ejemplo, este primer ejemplo es una vivienda. Eran dos médicos jubilados que su vocación era que sus hijos heredaran una casa estupenda para que luego sus hijos, sus nietos y los que pudieran venir posteriormente pues la ocuparan, ¿no? Querían, por lo tanto, un edificio duradero y además que fuera muy respetuoso con el medio ambiente y además se preocuparon porque incluso se usaran materiales reciclados dentro de este edificio, ¿no? Y bueno, pues comentar en lo que se refiere ya al tema constructivo dos cosas, ¿no? En este caso, el forjado utilizado, el sanitario fue un forjado de viguetas autoresistentes y bobedilla cerámica de 30+5 y una curiosidad, y es que en su, digamos, intención de que este edificio tuviera una gran inercia térmica, pues las fachadas están formadas por 2 medios pies de ladrillo refractario y luego pues una cámara de aire que está compuesta por 6 centímetros de lana y 4 de aire, ¿no? O sea, al final, claro, la inercia térmica que tiene esa fachada es bestial, ¿no? Porque claro, con dos bloques de medio pie de refractario, puedes imaginar, también eso lo pagarían, claro. Habrían hecho muchas guardias estos médicos, supongo, porque ese ladrillo es caro. Luego, en este edificio, que es un centro de visitantes y museo interactivo del Parque Nacional de Cabañeros, en este caso, pues el forjado de planta baja es el que se colocó cerámico y es un forjado pretensado autoresistente con bobedilla cerámica y capaz de compresión. En este caso era un proyecto en el que, bueno, pues arquitectónicamente es una serie de pabelloncitos con diferentes usos que están todos ellos articulados por patios tipo patios corral, ¿no? Como un poco haciendo un guiño a la arquitectura tradicional, ¿no? Pues de zonas rurales de España. Y bueno, pues aquí se juega mucho con el tema bioclimático, jugando con parterres de vegetación, con agua, jugando con las orientaciones, dando una mayor orientación al norte y una menor al este al oeste, incluso la sur está enterrada en la ladera, o sea, se jugó mucho con ese tipo de orientaciones y, como digo, pues ahí veis los parterres, el agua, todo esto. Este edificio es una unifamiliar que tiene forjados de vigueta pretensada y bobedilla cerámica. Esta es un caso curioso, es una bobedilla mixta de cerámica y poliestireno. En este caso,
bueno, pues claro, también tiene un coste mayor que una bovedilla de poliestireno o de cerámica, pero bueno, tiene, digamos, unió muchas ventajas, ¿no? La ligereza del Porex. En este caso, como acústicamente a ruido interior es una unifamiliar, pues no tienes esa necesidad de aislamiento acústico salvo a ruido exterior de la cubierta, pero bueno, en una zona de campo tampoco tienes un nivel de ruido día elevado, ¿no? Una exigencia elevada. Entonces, pues cogió, digamos, tomó la ventaja del aislamiento térmico que te da el poliestireno expandido y a su vez la base, al ser de cerámica, pues el buen comportamiento en cuanto a resistencia a fuego, no dejas expuesto a la parte inferior de la bobilla de Porex a fuego, etcétera, ¿no? Bueno, y este edificio, pues se ve mezcla hormigón, ladrillo, además ladrillo con diferentes tipos y aparejos, como se ve, aparejo a soga tizón este blanco o un aparejo más tradicional y bueno, pues aquí se ve el forjado revestido, ¿no? Y bueno, pues estos ya son edificios en los que ya, me parece que este era todavía revestido, sí, ese es el último que he revestido. Este era un edificio, un centro social polivalente en Granada, que digamos que tenía dos funciones. Una, dar un espacio público, social al barrio, y además pues es un edificio que articula dos espacios a los niveles, o sea, digamos, comunica dos plataformas urbanas a diferentes niveles y se comunican a través del edificio que está, digamos, en cascada, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Que he comentado en los anteriores, se juega mucho con el tema del ahorro energético, del tema de control solar, se busca siempre huecos rasgados en vertical para evitar soleamientos. Se trata de que el soleamiento, o mejor dicho, la entrada de luz natural se produzca, a ser posible, de tal manera que no sean en las horas de más luz o meses del año con más calor, es decir, tuvo un gran estudio de soleamiento para digamos, pues intentar conjugar eso, la luz natural, con que no te estés friendo con un sol que te dé a las 12 del mediodía en el mes de agosto, ¿no? En este caso, pues forjado de planta primera y cubierta, unidireccional de viguetas armadas, bobilla cerámica de 25 más 5 de capa de compresión. Incluso la zona de exposición se enterró. En fin, bueno, estos son casos de, como veis, toda arquitectura moderna y vanguardista y que, salvo los primeros que hemos visto, que también se usan y están muy bien, tenemos posibilidad de hacer edificios completamente vanguardistas sin necesidad de usar una chapa metálica colaborante que no sé yo si en un pueblo como este es fácil de conseguir. Lo digo porque muchas veces también los arquitectos, y yo en tono de mea culpa, a veces nos quedamos enamorados de la última detalle, la revista Detail o no sé qué de turno, donde vemos, y claro, resulta que cuando pides el proveedor o te cuesta un quintal que tu promotor, tu cliente no te va a pagar, o a lo mejor es que eso te lo tienen que traer de no sé dónde, con lo cual dice, bueno, ¿y dónde voy yo? Y es que además, ¿con qué mano de obra cuento? Porque estoy en una ciudad, Madrid, por ejemplo, Barcelona, Valencia, cualquier capital provincia, cualquier ciudad, bien, pero en una zona rural muchas veces tienes que apañarte con la mano de obra que tienes y los proveedores que tienes. Entonces, de hecho, muchos de los proyectos, por ejemplo, es un claro ejemplo, además de tema bioclimático, sostenibilidad, se ha tratado de construirlo con materiales de la zona, con productos de la zona, de proveedores de la zona, con lo cual, pues eso también es un tema que creo que a veces nos debería hacer reflexionar, ¿no? En este caso, además, es un buen ejemplo de cómo dar la vuelta a las, perdón la expresión, las puñeteras normativas urbanísticas a veces restrictivas que a veces coartan cualquier tipo de libertad del proyectista, ¿no? Este era un caso de un ayuntamiento en el que prácticamente te hacían que ellos quieren que el edificio sea tecla F1 y sale en la churrera el edificio modelo masilla con muros de piedra y cubierta de teja árabe a 25 grados. Bueno, pues entonces el aspecto que sea todo igual porque quieren que su pueblo tenga todo el mismo aspecto. Bueno, pues estos arquitectos lo que hicieron fue dar la vuelta, decir, que usted quiere esto, bueno, pues le voy a usted con su mismo argumento, le voy a dar la vuelta y le voy a dar lo que usted no quiere. Y se fastidia, además es precioso. Y es un edificio en el que yo le doy su fachada de piedra, su cubierta inclinada, preciosa, 25 grados, creo que era lo que tenía que tener, o lo que sea, vamos, la inclinación, de jarabe, estupendo, pero hago un edificio el que a mí me apetece, no la masía que usted quiere que yo haga. Y al final, bueno, pues lo que se consigue es un edificio que no desentona con el entorno y, sin embargo, es arquitectura, en mi opinión, bastante buena. Aquí veis este forjado. En el caso de los forjados, pues aquí ya sí que se dejaron vistos, se pintaron, se quiso dar por un tema estético, pues al final está jugando con blanco y el color de la arcilla, ¿no? Eso es con lo que juega, ¿no? Y la madera del suelo. Aparte de juega con ventilaciones cruzadas, con caldera de pellets, en fin, otro tipo de
elementos que le dan un buen comportamiento térmico, ¿no? En este caso fue un forjado de vigueta de hormigón y bobedilla cerámica. Aquí se ve perfectamente. Todo es sinceridad constructiva total, ¿no? Y pues sí, aquí alguna avispa se le puede colar. Bueno, este edificio es una ampliación de un edificio existente y lo que hizo fue el arquitecto, por encargo de la propiedad, ampliar una vivienda ya existente, demolir una parte que, bueno, pues digamos que no había estado muy acertado el arquitecto al hacerla, una ampliación de un porche que tenía y una escalera que no lo hacían nada bien, y lo que hizo fue demolerlo y crear un edificio anexo que, jugando con texturas del ladrillo, pues lo resalta respecto a, digamos, al monótono blanco del edificio existente, y a saber, pues hace como que se va deconstruyendo, ¿no? De cara, como que el edificio va desapareciendo, ¿no? Hacia el jardín. En este caso, forjados unidireccionales de vigueta de hormigón y bobedilla cerámica. Y bueno, pues otro ejemplo de arquitectura vanguardista, ¿no? Y además muy sincera, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Al final juega con los materiales y no los esconde. Tiene un forjado, lo pinta y lo deja visto. El suelo, pues de hormigón pulido, visto. La escalera, pues de madera natural barnizada. O sea, al final, buscar sinceridad constructiva. Y por último, este edificio, que además es un premio nuestro, un premio de arquitectura, creo que es por aquí apuntado, el 12º premio de arquitectura del ladrillo, ¿no? Este fue un edificio, el nombre se las trae, espacio transmisor del túmulo dolmen megalítico de 2800 a.C. Bueno, el edificio en cuestión. Un edificio que surgió porque, al hacer unas obras de una finca de riego, pues aparecieron unos restos prehistóricos. Entonces, pues, claro, patrimonio, consejería de turno, tal, se paraliza todo y venga, pues centro de interpretación al canto. Eso está España plagado de centros de interpretación, ¿no? Que al final, en este caso, afortunadamente, no sé si tendrá mucho uso como centro de interpretación, porque al final no sé lo que hay dentro, sinceramente, pero es un edificio que sirve, pues, para que los cooperativistas de la zona pongan en común sus productos, sirve como bar para el pueblo, o sea, que al final tiene un uso mucho más lúdico que el que a lo mejor se le tenía pensado en un inicio, ¿no? Mucho más museístico. Y bueno, pues es un edificio fantástico, ¿no? Donde se combinan un montón de elementos constructivos de manera, digamos, absolutamente poco habitual. O sea, elementos súper comunes utilizados de la forma más insospechada, ¿no? Lo cual supongo que será lo que el jurado valoró en su momento, ¿no? Aparte del forjado visto de viguetas de hormigón y bobedilla cerámica, que ya se ve, es que el suelo también es de bobedilla cerámica. En este caso, da la vuelta y hace el espejo, y lo que aquí simula que fueran las vigas, realmente son rasillas. Los bloques cerámicos tratados tal cual, o sea, perdón, sin tratar, colocados tal cual. Incluso paredes hechas con botelleros cerámicos, que también son productos cerámicos que existen, ¿no? Bueno, pues en este caso usado como elemento de separación, ¿no? Incluso lleno de botellas no sé de qué son estas botellas, no sé si son no sé, de vinos, sí, de cristal, pero no sé si son de vino o de qué, o de Coca-Cola, no lo sé, pero botellas de cristal llenas de aire, que oye, que además hasta nos han dicho que eso se ha tenido en cuenta en el cálculo térmico. Pues hasta ahí han llegado los arquitectos, ¿no? Decir, oye, pues además de un tema estético y divertido y curioso, pues hasta lo han pensado con ese fin. Y luego, bueno, pues incluso el exterior, ¿no? Usando un ladrillo, un jero cerámico con gravilla cerámica también como pavimento exterior. O sea, en definitiva, es el uso, digamos, de materiales comunes de la forma más sorprendente, ¿no? Bueno, y por último, hilando con esto de la forma sorprendente de usar materiales comunes, pues hasta se pueden usar bovedillas, y ya esto un poco lo decimos como broma, hasta como asiento, ¿no? Y como broma, pero que es real. Es decir, que esto fue una exposición me parece que fue el Castro Festival del año 2017, o sea, el año pasado, en el Centro Comercial Conde Duque, ¿no? Que se hicieron este mobiliario, que además suministró un fabricante asociado de Hispalit. Y bueno, pues luego se le ha quedado el centro como mobiliario ya perenne. Así que ahí está, si lo queréis ver, aquí al lado está. Pues nada más, deciros que, bueno, la página web, como ya la he contado al principio, pues no me entretengo más. Ahí la tenéis para consultar, tanto fabricantes, bovedillas, todas esas pestañas que hemos pinchado antes, está a vuestra disposición, y también aquí en Hispalit para lo que queráis. Muchas gracias, y doy paso a mi compañero para que dé la charla sobre el Trical, ¿no? Vale, pues venga, ya me voy de aquí. Gracias. A ver.
Muchas gracias, no me lo esperaba. Luego os invito a algo. Un segundito. No había, no había. Se me ha olvidado decirlo, pero lo digo ahora. Se ha repartido una encuesta de la jornada. Bueno, pues es voluntario rellenarlo y si lo queréis rellenar y no ponemos datos, pues tampoco pasa nada. Se os agradece porque además así os podemos informar de las acciones que tenemos en París, de estas conferencias, de publicaciones que sacamos, pues os vamos mandando correos informativos. Si sois trabajadores de rellenarla, pues al final nos lo dejáis aquí y nada, pues os agradecemos. Por internet, a los que estáis por internet se os va a mandar por correo, ¿no? ¿O se os ha mandado ya el cuestionario? Sí, se les envía por correo. Les va a enviar, ¿no? Sí, vale. sí. Pues nada más. A ver, yo creo que ya puedes hablar cuando quieras. A ver, vamos a subir el volumen. Ahora, sí. ¿Me escucháis? Hola, buenos días. Espera, que se escucha muy bajito. A ver, ahora. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Se escucha muy bajito, ¿verdad? Sí. No sé, el otro día se escuchaba bien. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Se escucha muy bajito. No sé si puedes subir tú el... Pues yo creo que el micro lo tengo al máximo. Mirad Ahora a ver sí. si podéis subir. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, pues buenos días a todos. Yo me llamo David Sánchez, pertenezco a la empresa Artec, al departamento de soporte técnico y bueno, pues soy una de las personas encargadas de impartir cursos de manejo de nuestros programas, hacer demostraciones y tal. Entonces, bueno, pues os queremos presentar en el programa TriCalc de cálculo de estructuras la posibilidad de utilizar bovedillas cerámicas y también casetones para forjados reticulares que sean cerámicos. Entonces, os voy a ir mostrando las distintas pantallas del programa donde se eligen estas propiedades para las bovedillas y los casetones. Y bueno, pues también introduciré un forjado en la estructura, haré el cálculo y vemos los resultados, el plano de armado que se genera. Voy a compartir mi pantalla para que la veáis y voy a quitar también la webcam para que lo veáis lo más grande posible. Bien, supongo que ahora veis mi pantalla, ¿no? Que tengo ahora por aquí la portada de la presentación con unas bovedillas. ¿Os llega bien la imagen? Sí. Perfecto. Vale, pues tenemos entonces la posibilidad de definir en TriCalc bovedillas cerámicas. Y, bueno, pues hay una caja de diálogo en el programa que os voy a mostrar directamente manejando TriCalc cómo habría que hacerlo. Sería en esta función, secciones y datos, unidireccional, fichas. Entonces, aquí en el programa, bueno, aquí tengo un pequeño edificio, ahora le pondremos forjados. De momento, pues, le he puesto solamente pilares y vigas y ahora vemos cómo se introducen los forjados. Entonces, en el menú secciones y datos, unidireccional, fichas, aquí es donde están todas las fichas de los distintos fabricantes que hemos incluido en el programa. Y, bueno, pues podemos elegir, por ejemplo, viguetas de hormigón. Hay 3 tipos, que serían in situ, armadas y pretensadas, y viguetas metálicas también. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, en un fabricante, por ejemplo, de viguetas pretensadas, vamos a elegir alguno de ellos, por ejemplo, viguetas Montón. Pues dentro de las fichas del fabricante hay los datos de distintas viguetas. Aquí tenemos cada una de ellas. Si vemos sus características pulsando este botón que hay a su derecha, pues en este caso es una vigueta prefabricada de hormigón armado. Por aquí vienen sus dimensiones y sus datos del pretensado y tal. Y tenemos aquí la lista de bovedillas. Entonces, en la ficha de este fabricante figuran, pues, por ejemplo, bovedillas, una que se denomina B25x70. Si pulso el botón que hay a su derecha, pues aquí aparece las dimensiones de la bovedilla y el material, que en este caso figura como una bovedilla de hormigón. Entonces, vamos a ver cómo se puede cambiar por bovedilla cerámica. Simplemente es desplegar esta lista y eliges cerámica. No hay que hacer nada más especial.
Y luego, si quisieras modificar las dimensiones, pues las puedes cambiar aquí también. Por ejemplo, si quiero cambiarle pues esta dimensión de esta esquina de aquí, la puedo poner, por ejemplo, a 62 centímetros, pulsas guardar y ahí veis que se actualiza la imagen. Realmente las dimensiones que necesitamos para el cálculo son únicamente las dimensiones externas. No es necesario dibujar internamente pues cuántos tabiques tiene la bovedilla, sino únicamente con la forma externa es suficiente. Entonces, si queréis modificar las dimensiones de alguno de los fabricantes que ya están incluidos en el programa, lo podéis hacer de este modo. Aquí le dais a guardar y esa era la bovedilla que se llama B2570. Luego tenéis aquí abajo las fichas. La ficha lo que hace es que combina un determinado tipo de bovedilla con un determinado tipo de vigueta. Por ejemplo, vamos a elegir la B18, la P18 22 más 5, por ejemplo. Vamos a elegir esta que es de 25 más 5. Entonces, este es el dibujo del forjado completo. Según vais cambiando de unos a otros, pues el dibujo se va actualizando, se muestra a escala, digamos. Y pulsando el botón que hay a su derecha, figuran las propiedades del forjado. Entonces, aquí figura el tipo de bovedilla. Entonces, de este modo podríamos cambiar, si tenemos varias bovedillas, algunas de hormigón y otras de cerámicas, pues poner la que queramos. Y este es el peso propio, que, bueno, pues ya os comentaban antes, el ponente anterior creo que se llamaba José Luis, ¿verdad? Os comentaba que el peso propio es más ligero con las bovedillas cerámicas. En este caso, pues aquí ya lo modificaríamos, le cambiaríamos el peso propio. Entonces, con esto ya quedaría la base de datos modificada para el caso de las viguetas pretensadas. Si se trata de viguetas o de forjados hechos in situ, aquí en este grupo in situ tenemos dos fabricantes que se incluyen en la instalación de Tricalc. Podríamos añadir más. En este caso, pues está Ceranor y Zabaleta. Y en este caso solamente suministran las bovedillas cerámicas. No existe aquí el concepto de vigueta, porque es un forjado in situ. Entonces, lo que se hace es definir únicamente las dimensiones de la bovedilla, del mismo modo que veíamos antes, definiendo estas cotas que figuran aquí en el dibujo. Y lo que hará el programa es que la ficha, cada una de estas fichas, se crea el nervio automáticamente en el hueco que dejan las bovedillas. Lo único que tienes que hacer es elegir un tipo de bovedilla y una separación intereje. Si le pones una separación, por ejemplo, en vez de 72, 77, guardar, pues ya tienes una vigueta hecha in situ más ancha, ya va a resistir más. Entonces, esto te ofrece muchas posibilidades. Cuando estás diseñando el edificio, si ves que con una determinada separación tienes una luz grande y no te cumple el forjado porque el nervio es estrecho y no resiste lo suficiente, pues simplemente le ensanchas un poco, le separas las bovedillas un poco más, pones aquí 77, por ejemplo, ya tienes un nervio más ancho y de ese modo va a resistir más. De ese modo, pues puedes mantener el mismo canto, que muchas veces pues es lo determinante. Luego le indicas aquí el canto total, entonces también, bueno, se puede incrementar. Si le pongo 35, pues ya veis que la bovedilla sigue siendo la misma, pero la capa de compresión se incrementa. Y el volumen de hormigón que tenemos aquí, el volumen de hormigón que habría que verter en obra, que solo utiliza el programa para calcular luego las mediciones, para saber cuántos metros cúbicos de hormigón tenemos que suministrar, ¿no? Para hacer el presupuesto de la estructura. Bien, otra tipología que hay por aquí serían las viguetas metálicas. Entonces, en este caso, se trata de utilizar un perfil IPN o algo parecido y una bovedilla también cerámica. Entonces, tienes una lista de bovedillas. Por aquí eliges cada una de las bovedillas el material que quieras. En este caso, es cerámica. Y, bueno, pues aquí veis que tiene esta zona de aquí, pues está pensada para el ala del perfil metálico. Y también la forma pues se puede cambiar con estas dimensiones que figuran por aquí. Esta bovedilla cerámica está pensada específicamente para un IPN de 200. Tiene la forma adecuada. Entonces, aquí eliges las dimensiones de las bovedillas. Puedes crear más si quieres. Si aquí quisiéramos añadir una nueva, pues simplemente es escribir un nombre nuevo.
darle sus dimensiones y guardar. Entonces, de ese modo, pues ya aparece una nueva en la lista. Y bueno, pues en los datos de la ficha figura el modelo de bovedilla que hemos definido anteriormente y el tipo de perfil metálico, en este caso IPN 240. Bien, aparte de estos fabricantes que figuran aquí, si queréis crear un fabricante propio, alguno de vosotros podéis crear vuestra ficha para tener vuestro propio fabricante. Eso se hace con el botón Crear. Le das aquí un nombre nuevo, por ejemplo, lo voy a llamar Nuevo, Nueva Serie, y le indicas de qué tipo es. Pues es una nueva serie que va a utilizar viguetas de hormigón in situ, por ejemplo, y le pones aquí el nombre del fabricante, el tipo de hormigón in situ que vamos a utilizar, que normalmente será el HA25, la dirección, el teléfono, etcétera, los datos de contacto del fabricante. Entonces, de ese modo, pues ya se añade aquí a la lista de fabricantes que aparecen alfabéticamente, pues me ha puesto el nuevo ahí. Y la lista de bovedillas, en este caso, está vacía. Le pones aquí un código de bovedilla, una denominación comercial que tengáis para la bovedilla y rellenáis estos datos, guardar y ya de ese modo pues vais teniendo la lista de vuestras bovedillas. Esto, Hispalit está preparando un archivo con una base de datos de bovedillas. Aquí en la página web, en el apartado de publicaciones, figura por aquí la presentación que estoy haciendo yo. Este documento PDF, es este PDF que tengo por aquí abierto, lo podéis descargar aquí y tenéis también la posibilidad de ver un vídeo que más o menos es lo mismo que estoy yo explicando ahora. Y aquí pues se añadirá también las bases de datos con esos tipos de bovedillas de distintos fabricantes. De todas formas, veis que es sencillo uno mismo crearlo con esa función, unidireccional o chapa, fichas y eligiendo aquí en la lista de bovedillas el material cerámico. Luego, para los casetones, para los forjados reticulares, existe también la misma posibilidad. Aquí tenéis reticular o losa, fichas de reticulares, esta función de aquí, reticular fichas. Y si elegimos alguno de estos fabricantes, pues tiene distintos tipos de casetones, los que vienen en la instalación del programa, y pulsando el botón que hay a su derecha, aquí te indica si este casetón tiene una forma determinada, igual que antes pues se definen por aquí las cotas que figuran en el dibujo. Si es un casetón recuperable, que sea un molde de plástico que lo retires después, o si es un casetón perdido, que va a tener siempre pues más inercia térmica, va a tener más capacidad de aislamiento acústico, térmico, etcétera. Entonces, eliges casetón perdido y aquí el material cerámico. Entonces, aquí le das las dimensiones, le das un nombre, eliges el material cerámico y aceptar. Con eso ya estaría creado. Luego está la ficha del forjado reticular y cada una de ellas pues utiliza un determinado casetón de la lista anterior. Aquí hay pocos más datos que definir, simplemente el tipo de casetón y la separación interejes para esta retícula. Bien, pues ya tendríamos entonces creadas las bovedillas y los casetones cerámicos. Bueno, vamos a ver si se me olvida algo sobre esta presentación. Aquí estábamos viendo un poco las pantallas que os comentaba, las bovedillas, elegir aquí cerámicas. Por aquí el tipo de ficha de forjado con los datos que veíamos antes y cómo crear un fabricante nuevo. Entonces aquí pues le pones el nombre del fabricante, la dirección, etcétera. Y aquí estábamos hablando de los forjados in situ. Más o menos lo he ido comentando sobre el programa, pero es estas mismas pantallas que tenéis en este PDF. Aquí tenemos, en función de la separación que le des, pues el nervio es más ancho o más estrecho para el forjado in situ. Y los de las viguetas metálicas, por aquí estáis viendo donde se elige el IPN 160, por ejemplo, y el tipo de bovedilla cerámica que hayamos definido. Y para los reticulares, esta es la imagen que os acabo de mostrar, ¿no? Vamos a ver entonces cómo calculamos ya un forjado para una estructura determinada. Entonces, en este caso tengo mis vigas y pilares. Voy a situarme, por ejemplo, en la cota 300. Por aquí vamos a ver el resto de la estructura para que lo veáis también en 3D.
Y para definir aquí el forjado tengo que ir a geometría, unidireccional o chapa, introducir. Aquí busco en la base de datos el fabricante que quiera. Por ejemplo, pues voy a elegir Ceranor y, bueno, pues una de las fichas, las que hemos estado creando antes. Entonces, bueno, pues selecciono, por ejemplo, un canto de 25+5, aceptar, y le pongo por aquí las cargas que va a soportar. El peso propio del forjado se tiene en cuenta automáticamente simplemente con activar esta opción, y aquí lo que hago es añadirle cargas adicionales que va a soportar el forjado, el peso del pavimento o la carga de uso. Entonces, pulso el botón introducir y voy dibujando el polígono por donde quiero aplicar ese forjado. Por ejemplo, supongamos que es toda esta planta, y la dirección de las viguetas la quiero de aquí a aquí, la dirección de los nervios. Entonces, ahí aparecen estas líneas verdes que indican los nervios. En este caso son in situ. Si quiero aplicárselo a un plano inclinado de la cubierta, pues lo hago del mismo modo. Voy a activar, por ejemplo, pues aquel plano inclinado y uso la misma función. Geometría unidireccional, introducir, le doy otro nombre, forjado 2, introducir y dibujo el polígono por aquí. Y la dirección, pues vamos a elegir, por ejemplo, la dirección de máxima pendiente. Entonces, de ese modo ya tendríamos forjados introducidos en la estructura. Vamos a dejar este sin poner, por ejemplo. Y haríamos el cálculo y os quiero enseñar el plano de armado que se genera. Aquí utilizo la función cálculo automático y calculamos toda la estructura. Mientras esto va calculando, os repito cómo acceder a esta web que os comentaba. Dentro de Hispalit es aquí en el borde izquierdo en publicaciones. Está fácil de encontrar. A ver, que he pinchado donde no era. Sí, aquí. En Hispalit, publicaciones. Y por aquí, bueno, pues hay distintas publicaciones que se han ido presentando. Y esta presentación es la que estoy haciendo ahora, la de TriCalc en formato PDF y el vídeo. Este vídeo que muestra más o menos lo mismo que estoy haciendo ahora. Bueno, a ver si ha terminado esto ya de calcular. Sí, ya está a punto de terminar. Bien, esto último que está haciendo ahora es crear la tabla global de fabricación, que es una tabla donde se incluyen todos los materiales, que ahora os la enseñaré, donde figurarán pues todas las bovedillas que necesitamos en la estructura y también los redondos de acero corrugado para preparar el forjado. Vale, esto ya está a punto de terminar. Entonces, una vez que esté calculada la estructura, podemos ir al menú Resultados. Aquí ya ha terminado. Nos vamos a Resultados. Croquis, ver plano. Y elegimos el plano que nos interese. En este caso, por ejemplo, el plano de la cubierta. Y por aquí pues ya nos muestra el armado que nos ha calculado para este forjado. En esta ficha, en esta tabla que hay aquí, pues nos indica el nombre que le hemos dado al forjado, el fabricante, el tipo de vigueta in situ, el tipo de bovedilla, cerámica, denominación 25, sería bueno pues el código, la denominación comercial de la bovedilla, y esta sería el mallazo de reparto. Y en el plano, pues en este caso, como es in situ, pues figura en el centro del vano el armado de positivos. Son 6 viguetas con 6 viguetas con 3 redondos del 8 cada una, con estas longitudes. Y aquí está también el momento flector y el cortante. Y luego los negativos, por aquí. Son 6 viguetas con un redondo del 10 de 20 de patilla más 135. Sería este negativo que hay por aquí. Entonces, como veis, todo el forjado, en este caso, está teniendo el mismo armado. Hay otros programas que calculan cada vigueta como si fuera una viga de hormigón independiente, como una barra dentro del modelo.
En este caso, nosotros utilizamos el método que exige la EH08, que es calcular los forjados por paños. Todo el paño tiene viguetas de igual longitud, tienen la misma carga, por tanto, pues utilizan los mismos negativos y el mismo armado. Esto facilita mucho la ejecución. Por eso aparece esta flecha aquí que indica que las 6 viguetas son iguales. Se calcula el paño completo. Si nos vamos a la cota 300, pues aquí tendremos también el forjado. Este es el forjado horizontal. Y bueno, pues en este caso hay 2 paños en continuidad. Por aquí hay un negativo que pasa de una zona a otra. Bien, pues esto sería un poco en cuanto a resultados gráficos. Para terminar os voy a enseñar la tabla global de fabricación. Vamos a ver esto en 3D. Bueno, por aquí veis que aparecen también las armaduras de las vigas y tal, que esto se envía al modelo BIM, que bueno, pues últimamente se trabaja mucho con los modelos en 3D, pues ya con detalles de armaduras y tal. Y si nos vamos a la fabricación, ver tabla global de fabricación, pues por aquí se nos muestran todas las armaduras necesarias en el proyecto. Entonces, estas serían armaduras de pilares, de vigas, y por aquí en forjados, pues tenemos el forjado 300, por ejemplo, pues también todas las armaduras necesarias. Tanto las armaduras de positivos o negativos, como el mallazo de reparto, que sería este, para cada uno de los planos. Te va indicando para cada uno de ellos cuántos redondos iguales hay, en este caso 36 redondos iguales, de diámetro 10, de 80 más 20 de patilla, lo que pesan y de qué tipo de acero. Estas tablas se pueden luego exportar a Excel también por si se quiere tener una tabla de materiales. O también al formato BC3 para abrirlo con algún programa de presupuestos. Bien, pues esto es un poco lo que os quería comentar. Son las funciones que hay específicas en TriCalc para el cálculo de forjados unidireccionales con bovedilla cerámica. El programa tiene muchas otras funciones, otros métodos de cálculo, otras tipologías. Si alguno está interesado en que le ampliemos información, pues en nuestra página web, en artec.com, aquí arriba a la derecha podéis pinchar donde pone contacto y rellenáis el formulario para pedirnos más información. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias y hasta otra. Gracias, David. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. ¿O de la última parte? O en general, en general. Vale, bueno, sí, una. Quería preguntar respecto a los forjados, bueno, en relación a los forjados unidireccionales, en este caso a los cerámicos, estas últimas placas pretensadas cerámicas que han salido últimamente, ¿qué diferencia hay con las que son construidas in situ? Esa que enseña una foto así, que es una... Esa que venía... Bueno, son como forjados, como piezas Sí. grandes de forjado que tienen Sí, vale. prefabricadas. Bueno, diferenciamos al final... A ver, es como si te dijera, por ejemplo, se puede hacer un tabique con ladrillo de 40-27, por ejemplo, o de un formato de 70. Al final, el tabique es un tabique y lo que tienes que tener en cuenta es que prestacionalmente tenga las mismas prestaciones que tiene. Bueno, pues a ver, si es una unifamiliar, pues yo no le vería menos sentido, ¿no? Porque claro, si tienes que andar montando una parafernalia de una grúa, la industrialización para hacer 100 metros, pues a lo mejor no sé si tiene mucho sentido decir, no, si con 5 placas lo resuelto, pues igual sí tarda muy poco en hacerlo, pero mucho en los preparativos, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor para un edificio de muchísimos metros pues puede tener más sentido. Entonces eso ya lo tienes que valorar tú, ¿no? Porque muchas veces no es lo que cuesta forjar, sino los costes indirectos. Y lo que decía antes, ¿no? Un poco de ¿dónde está la obra? Pues si estás en una zona a lo mejor rural, donde esa fabricante que te suministra esa placa está en el otro extremo de España y pues a lo mejor dices, se te disparan los costes y no tiene ningún sentido. Si tu obra está cerca y te compensan los costes, tienes una grúa que la vas a usar para hacer no sé qué más, eso ya lo puede dar el proyecto, ¿no? ¿Qué diferencia? Pues al final es un forjado igual, se calcule, los métodos de cálculo son los mismos, me refiero, al final tienes que resistir un momento flector y tienes que colocar unos negativos y resistir un cortante determinado. Entonces,
nada más con los redondos que lleve. Sí, a ver, en ese caso no los conozco muy en profundidad esas placas, pero me parece ver que la separación de nervios entre viguetas está más próxima que o sea, que el entrevigado es menor. Bueno, pues al final, si tú tienes un entrevigado menor, pues cada vigueta tendrá que resistir menos momento flector, le tocará menos cantidad de momento flector que si el intereje es mayor, ¿no? Entonces, al final, pero lo que tú te haces un análisis estructural del edificio y al final te dará un momento solicitado y por lo tanto un momento que tengas que resistir. ¿Y cómo lo hagas? Pues es cosa tuya como proyectista. Pero entiendo que eso va más por un tema de operatividad. Yo, por ejemplo, este tipo de placas lo veo más en la foto que se veía, que estaba muy al principio, creo que estaba por aquí. Así que es cierto que tal y como nos las venden a los arquitectos es más operatividad. Pues claro, mira, esta foto de aquí, ¿no? Esta foto, claro, pues ahí va, es que está en formato, a ver, te lo pongo aquí aquí. ¿Dónde estaba esto? Espérate un segundo que llegue. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. A ver, que me la paso. Está en Forjados, creo, ¿no? Aquí. Voy a ampliar la foto esta. Claro, al final ya se ve la foto de la grúa, no sé qué, ahí arrastrando, colgando la placa. Claro, pues fíjate qué pedazo de superficie. Ya ves que esta superficie es enorme. Esto puede ser perfectamente una nave industrial. Probablemente lo sea. Probablemente lo sea. Pues seguramente para la construcción más industrializada, o sea, una edificación, perdón, más de tipo industrial, pues donde tienes grandes superficies, y pues te pueda ser más útil, ¿no? Para un edificio de vivienda lo pongo más en duda, ¿no? Porque ya tienes, claro, esto se basa, la economía de esto muchas veces se basará, pues como todo elemento prefabricado, cuanto menos elementos singulares tenga, mucho mejor. Como tengas que empezar a resolver elementos de borde, de encuentros, no sé qué, y tengas que fabricarte una placa concretamente para ese detalle, al final se te va en esas singularidades el ahorro que pudieras haber tenido. Entonces, en un edificio de vivienda es más complicado, tienes que poner escaleras, ascensores, no sé qué tal. Entonces lo veo menos. Ahora, el mercado está ahí. Sí. Quería hacer un comentario. Fenomenal. De las placas prefabricadas alveolares. Sí. Lo que pasa es que esas placas tienen un problema y es que al amarrarlas, el reparo transversal hay que tener muchísimo cuidado. Porque no tiene nervios transversales. Si no tiene nervios transversales que permitan garantizar pasar de los puntos de anclaje puntuales a la transmisión de la carga, puede haber el problema de que se parta longitudinalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que está limitado probablemente en la anchura y probablemente son soluciones que no tendrán una gran utilidad, en mi opinión. Personal. Yo tengo experiencia desde que allá por los años 1970 y algo, estas placas se ejecutaban in situ. O sea, en vez de montar vigueta a rodilla, se hacía era hacer módulos de 4 o 5 viguetas con botelillas. Entonces lo que se hacía era montar eso, porque ya había grúas, había... O sea, se fabricaba en obra, por así decirlo, y luego se posaba en... Y ahí probablemente tenga más fundamento, porque en definitiva no requiere operaciones de transporte que puedan dañar transversalmente las placas en ese sentido. Yo creo que a todos los efectos pueden ser interesantes pues, para promociones. Promociones grandes que están muy calculadas, muy establecidas, no se sabe muy bien cómo cogerlas para colocarlas en su posición. Y ese efecto a lo mejor a nivel de costos pues también, como os comentabas antes, para todo lo demás. Sí, yo lo veo más para una edificación industrial o comercial, donde se busca hacer un edificio en 7 meses, que se tenga todo prefabricado y todo, pues sí, para una residencial lo vea más. El problema es que cuando se proyecta en soluciones prefabricadas, se modula en función del módulo de la fabricación prefabricada. Sin embargo, esto quita rigidez a la distribución, es decir, para vosotros los arquitectos probablemente, es decir, no se podrá improvisar un proyecto si no está pensado con las placas, como más está pensado con el prefabricado. Sí, claro. Gracias por tu aportación, sabia aportación. Muy bien, pues si no tenéis ninguna cuestión más, pues lo dicho, agradeceros
a todos los que estéis aquí y en internet, pues a presencia y nada, pues hasta la siguiente que queráis venir, a la siguiente charla que demos, de lo que sea. Muchas gracias.